Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. Hola a todos, familia del salseo y amantes de las estrellas que brillan con luz propia. Hoy no vengo a contarles una simple noticia, hoy vengo a narrarles una auténtica conquista. Si pensaban que lo sabían todo sobre el fenómeno turco que ha revolucionado el mundo, prepárense, porque lo que sucedió anoche en la televisión española no tiene precedentes. Can Yaman no solo visitó España, Can Yaman aterrizó en Madrid, entró en el plató de El Hormiguero, y literalmente, se metió al país entero en el bolsillo. Pero no fue solo por su sonrisa o esa presencia física imponente que todos conocemos. Fue por algo mucho más impactante, algo que nadie vio venir y que ha dejado a la prensa y a los fans en estado de shock absoluto. Hoy vamos a desgranar, minuto a minuto, la noche en la que el turco demostró que es mucho más que un galán de telenovela. Hablaremos de su español, que ha dejado en ridículo a muchos nativos, de los secretos de su nueva superproducción y atención, porque esto es oro puro, la confesión más íntima, divertida y surrealista sobre su infancia. ¿Se imaginan al padre de Can Yaman diciéndole a su propio hijo que era feo? Pues no se lo imaginen, porque ocurrió, y la historia es para llorar de risa. Pónganse cómodos, suban el volumen y prepárense para descubrir la verdadera cara del éxito. Cuando las luces del plató se encendieron y Pablo Motos, uno de los presentadores más difíciles y directos de la televisión española, le dio la bienvenida, ocurrió lo impensable. Todos esperábamos ver al típico actor extranjero con el auricular del traductor en la oreja, esperando unos segundos para contestar con frases cortas y ensayadas. Pero Can Yaman decidió romper el guión desde el primer segundo. Sin traductor, sin dudas y con una fluidez que nos dejó helados, comenzó a hablar en español. Y no hablo de decir hola y gracias. Hablo de construir oraciones complejas, usar tiempos verbales perfectos y hasta bromear con giros coloquiales. La cara de Pablo Motos era un poema, representaba la sorpresa de millones de espectadores en sus casas. En ese momento, las redes sociales estallaron. Twitter se llenó de comentarios de gente que no podía creer lo que escuchaba. ¿Cómo es posible que un actor turco, con una agenda tan apretada, hable así nuestro idioma? La respuesta, queridos amigos, es la disciplina, esa cualidad que separa a los buenos de los legendarios. Can Yaman no se escondió y reveló el secreto detrás de esta habilidad casi mágica. Con una humildad aplastante, explicó que su objetivo era conquistar el mercado español, pero no quería hacerlo como un turista, sino como uno más. Nos contó que durante un año entero, mientras rodaba otras producciones en Italia, dedicó 4 horas diarias. Sí, han oído bien, 4 horas cada día a estudiar español con un profesor particular. ¿Se imaginan el nivel de sacrificio que eso implica? Mientras otros descansaban en sus caravanas o salían de fiesta, él estaba memorizando vocabulario y perfeccionando su acento. Nos confesó que estudiaba en los descansos del rodaje, en el hotel, antes de dormir. Lo hacía porque sentía que si iba a trabajar en España, o para el público hispano, les debía ese respeto. Esa declaración no solo fue una muestra de talento, fue una lección de profesionalidad que resonó en todo el estudio. El aplauso fue atronador, y con razón. No es solo un actor guapo, es un trabajador incansable. Pero la noche no era solo para presumir de idiomas. Can venía con una misión: presentar El Turco, la serie que promete cambiar las reglas del juego y que ya está disponible en Movistar Plus y se le notaba un brillo especial en los ojos al hablar de este proyecto. Olvídense de las comedias románticas ligeras por un momento. Aquí, Can interpreta a Hasan Balaban, un oficial de inteligencia del ejército otomano, un genízaro que tras el segundo asedio de Viena termina refugiado en Moena, un pequeño pueblo de Italia. La trama es fascinante porque mezcla historia real con leyenda. Su personaje libera al pueblo de la opresión de los señores feudales y se convierte en un héroe local. Lo más interesante fue cuando el presentador intentó ponerle en un aprieto comparando sus trabajos anteriores con este. Le preguntó qué era más difícil,
si rodar escenas de acción con espadas y caballos o las escenas románticas. La respuesta de Can fue magistral y nos dio un dato interno sobre la industria turca que pocos conocían. Explicó que en las comedias románticas como Pájaro Soñador, el 80% de las escenas eran improvisadas. Nos contó que él y Demet Özdemir llegaban al set y creaban la magia sobre la marcha, basándose en la química y la energía del momento. Dijo que para él, interpretar el amor y el coqueteo es algo natural, casi fácil. Sin embargo, el turco fue un desafío físico y mental brutal. Tuvo que aprender coreografías de lucha, montar a caballo como un experto y rodar en inglés, lo que añadía una capa extra de dificultad. Esta comparación no solo elevó el valor de su nuevo trabajo, sino que nos recordó por qué sus series románticas se sentían tan vivas y reales, porque eran pura autenticidad improvisada. Y justo cuando pensábamos que la entrevista no podía ser mejor, llegó el momento cumbre, la anécdota que hoy ocupa todos los titulares y que nos hizo ver a Can Yaman como un ser humano cercano y lleno de humor. Pablo Motos, alabando su físico escultural, le preguntó si siempre había sido así de guapo. Cualquier otra estrella habría dicho algo modesto y aburrido, pero Can soltó una carcajada y nos llevó a su infancia. Confesó que de niño no tenía nada que ver con el hombre que es hoy. Dijo textualmente que era un niño feo, pero lo mejor fue la reacción de su padre, Guven Yaman. Lejos de consolarlo con mentiras piadosas, su padre era brutalmente honesto. Can contó entre risas que su padre le miraba y le decía: «Hijo, eres tan feo que mi única esperanza es que cambies al crecer. Rezo para que mejores». El público estalló en carcajadas. Imaginen esa escena familiar, un padre rezando para que su hijo deje de ser feo. Can explicó que afortunadamente, la pubertad y la genética decidieron hacerle caso a las plegarias de su padre, y que el cambio fue radical al entrar en la adolescencia. Esta historia, contada con tanta gracia y sin ningún complejo, nos mostró a un Can Yaman que no se toma a sí mismo demasiado en serio, que es capaz de reírse de sus defectos pasados y que valora la sinceridad por encima de la vanidad. Fue un momento de conexión total con la audiencia. Ya no era el dios inalcanzable de la pantalla, era el chico que sobrevivió a las bromas de su padre y floreció contra todo pronóstico. La velada en El Hormiguero fue, sin duda, una operación de marketing perfecta, pero también fue una demostración de carisma genuino. Can Yaman ha dejado claro que España no es solo una parada más en su mapa, es un territorio que ha decidido conquistar con el arma más poderosa de todas, el esfuerzo y la cercanía. Desde su español impecable hasta sus anécdotas familiares, nos ha dado 1000 razones para seguirle la pista en el turco y en todo lo que venga. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.